Bien, hermanos, y compartimos pues la lección de escuela sabática para hoy día, hermanos. Hoy día es domingo 28 de enero. Domingo 28 de enero, hermanos, estamos en la quinta lección de este primer trimestre de este año 2024, ¿no, hermanos? El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, alguien puede dar lectura para confirmar que se ve la presentación. Los días del mal. Muy bien, hermanos. Ahí está el título, hermanos, el título, ¿no?, de nuestra lección para hoy día, ¿no? Los días del mal. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, respecto a este título? Los días del mal, dice, ¿no? Los Hermano, días. hermano, a mi parecer, para que sea bien entendido, sería ¿cuándo ocurre los días del mal? Eso es llevar a la pregunta. Y la respuesta podría ser cuando pecamos en forma personal o del prójimo. Ejemplo, aquí es escrito, Job ha pecado él o sus familias. En este caso, sus hijas dice que iban a la fiesta y cada vez que regresaba tenía que hacer sacrificio o algo así. David ha pecado o no ha pecado él. Primero, no ha pecado cuando se enfrentó a Goliat. ¿Quién ha pecado? Sus paisanos, ¿no? El grupo, la iglesia. Y también él ha pecado en forma personal. Entonces surge ¿qué? El mal. Daniel, ¿ha pecado él? Tal vez no, sino que el grupo, la nación, Israel ha pecado. ¿Y dónde fue a parar? A Babilonia. Entonces él tenía que, digamos, enfrentar eso, ¿no? Así por el estilo. Entonces, y puede ser la prueba de Dios también. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando transgredimos el pacto, como dice la lección, ¿no? Entonces, de esto se va a tratar seguramente la lección, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Ahí están los comentarios, hermanos, acerca del tema que vamos a estudiar en este día, los días del mal. Ese es el título, ¿no? Los días del mal. O sea, en otras palabras, días del mal que tal vez venga una persona, ¿no es cierto? Problemas, dificultades, pruebas, ¿no? Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué este mal está sucediendo? ¿Por qué? O a veces uno mira, pero ¿por qué los malos triunfan? ¿Por qué los malos se apoderan de una y otra cosa? Y pareciera que ellos tienen el control de todo y dominan todo, los malos, ¿no? Entonces, y ahí es uno, ahí es donde vienen los salmos de los salmistas, y así como de nosotros, de repente alguien, ¿no? Cuestiona pues a Dios, Señor, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa contigo? No eres soberano, no eres todopoderoso. ¿Por qué no los destruyes a esas personas o a estos malos? O sea, vamos a ver los salmos, cómo no, los salmistas escriben y le cuestionan a Dios y dicen, ¿qué pasa, Señor? ¿O qué piensan ustedes, hermanos? A ver, vamos a ver justo esto en los salmos, ¿no? Comenten, hermanos, pregunten también. Yo estoy tratando también de hacer preguntas para motivarnos, hermanos. ¿Alguna pregunta? Aquí he tomado una figura del internet, hermanos. Ahí está. A ver si logran ver, hermanos. Ahí está la figura. Voy a ver que se pueda visualizar. Ahí está, creo. Sí se visualiza. Si alguien logra ver, hermanos, ahí en la pantalla hay una figura y justamente allí, no sé si están viéndolo, a ver, por favor, confírmenme, hermanos. ¿Se ve la figura ahí en la pantalla? Dice el conflicto cósmico. Así es, ahí está, hermanos, una figura donde he tomado del internet, ¿no? Dice el conflicto cósmico, pues.
Cuando dice conflicto cósmico se refiere pues no solamente a al problema que tenemos, ¿no? En esta tierra, los problemas, los males que hay, sino en el universo entero, ¿no? El conflicto cósmico. Y ahí han escrito un comentario, hermanos. Vamos a leer el comentario que han escrito. Dice ahí, para entender, dice, la historia de nuestro mundo, ¿no? Debemos mirar, dice, más allá de nosotros. Claro, tienes razón, creo, hermanos. Miren, que a veces nosotros solamente miramos en nuestro entorno los problemas que tenemos, ¿no? Pero para entender, dice, ¿no? Este conflicto, debemos mirar más allá de nosotros. Dice. Estamos inmersos en un conflicto que abarca a todo el universo. Ahí está, hermanos, miren lo que comenta esa persona que ha puesto la figura. Estamos inmersos, o sea, metidos, hermanos, en un conflicto que abarca no solamente esta tierra, sino dice aquí, a todo el universo, hermanos. Y continúa ahí, dice, ¿no? Hay unos 2 puntos y dice así, el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Miren lo que está diciendo, hermanos. Dice que miremos más allá de nuestros problemas porque estamos metidos en un conflicto que es universal, hermanos. El conflicto es entre Cristo y Satanás, dice. De ahí parte, ¿no? O sea, los problemas que tenemos personalmente también. Y ahí en la otra parte hay otro párrafo también ahí, hermanos. Dice así, ¿no? Vamos a ver en los comentarios ahí, ¿no? Vamos a ver ahí. ¿Listo? Ya. Dice, antes de la creación del mundo, dice, Lucifer se rebeló contra Dios. Y ahí pone el texto bíblico, hermanos, ¿no? Isaías 14, 12 al 14. Dice, antes de la creación del mundo, hermanos, que se crea este mundo, donde viven, porque este mundo, hermanos, de acuerdo a la Biblia, apenas está llegando a 6.000 años, nada más, de existencia de este mundo, de la creación que ha hecho Dios. Aunque los supuestos científicos, ¿no? Los que se creen, ¿no? Sabedores, ¿no? Cuestionan eso, ¿no? Y dicen, millones y millones de años han pasado para que exista aquí la Tierra y tantas cosas que dicen, ¿no? Entonces hay una confrontación entre lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios en su palabra, no lo que está escrito, y lo que el hombre supuestamente científico dice, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, dice aquí, antes de la creación de este mundo, hermanos, Lucifer, ¿no? Que era un ángel creado por Dios perfecto, pero ese ángel pues se rebeló contra Dios y eso dice en Isaías 14, 12, 14. Ahí comienza este conflicto cósmico, hermanos. Ahí comienza. Este conflicto se extendió a nuestro mundo, dice, y a causa del pecado, Satanás se apropió de él. Sabemos bien, hermanos, que Satanás, disfrazado de la serpiente, ¿qué ha hecho, hermanos? Ha engañado pues a Eva, también una mujer y Adán, ¿no? Su esposo, perfectos, ¿no? Pero fueron engañados justamente por este rebelde, este ángel, ¿no? Que inicialmente era perfecto también, pero se separó de Dios, ¿no? Y entonces él engañó pues a los primeros padres y comieron del fruto, ¿no? Que no debían comer. De ahí que tenemos, se apoderó el diablo, ¿no? Quitó el dominio, ¿no? Que debía tener Adán, ¿no? Como administrador de este mundo, mayordomo. Entonces le quita ese dominio, pues se apropia de esta tierra este ángel Lucifer. Eso es lo que comenta aquí, ¿no? Este conflicto se extendió a nuestro mundo y dice, a causa del pecado, dice, Satanás se apropió de él. A ver, hermanos, de repente alguien quiere tener preguntas, ¿no? Porque tal vez nosotros, estaba leyendo un poco los escritos, del espíritu de profecía, y ahí como que a veces nosotros nos creamos
¿qué diríamos? Un obstáculo, ¿no? ¿Qué diría? A ver, o nos ponemos una venda a nuestros ojos, ¿no? Como que no queremos entender que hay ese conflicto, estamos viviendo ese conflicto, que la Biblia nos dice categóricamente y claramente, ¿no? Nos dice cómo se inició, quién es el culpable, cómo, todo eso dice la Biblia, pero que uno no quiere entender, como que quiere cerrar sus ojos y no quiere entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Así leía yo en el comentario, ¿no? Del Espíritu de Profecía. Está explicado claramente, hermanos, ¿no? Cómo se origina todo este problema, hermanos, este conflicto cósmico. Y hermanos, tal vez hay alguna pregunta de parte de ustedes o algún comentario, pero vamos viendo de repente aquí, cogí otra figura. Bueno, aquí todavía hay una frase que dice, hermanos, nuestra historia, tanto individual, hermanos, como colectiva, está ineludiblemente afectada por los dos poderes en pugna. Eso es cierto, pues, hermanos, no estamos en medio, ¿no? De esta guerra, de esta pugna, ¿no? De estos dos poderes, ¿no? Del poder de Dios y de Satanás, pues, ¿no? Satanás lucha, dice, por nuestra perdición. Eso es cierto también. Busca que nos perdamos, como él ya está perdido, entonces ahora quiere que nosotros estemos perdidos también. Pero Cristo lucha por nuestra salvación, pues, hermanos. Cristo lucha por nuestra salvación, hermanos. Bueno, seguramente surgen problemas, o digo preguntas, como vamos a ver ahora en los salmos, surgen pues preguntas, cuestionamientos que hacen a Dios, ¿no? Los salmistas, ¿no? Lo cuestionan a Dios. ¿Qué pasa? Le dicen, no, Señor, ¿por qué no castigas a esos malos que están destruyendo, que están haciendo esas cosas? Cuestiona, vamos a ver eso, ¿no? En los salmos. Entonces, pero estamos nosotros tratando de ver más allá de lo que está en nuestro entorno, de nuestros problemas, no más que nosotros vemos, pero más allá, pues, está el conflicto cósmico, hermano. Y, hermanos, tal vez para encontrar respuestas respecto a este problema, este conflicto, estoy tomando aquí otra figura del Internet también, y justamente acá, como hacía mención nuestro hermano Celso, a Job. Sí, pues ahí, hermanos, veo, ¿no? El conflicto también, ¿no? Este conflicto que hay, hermanos, se ve, ¿no? En la participación de Dios y de Satanás mismo, ¿no? Cuando conversan. Y aquí, por ejemplo, en esta figura dice, ¿no? Una pregunta pone ahí esta persona, dice, ¿sabes por qué Job recuperó todo lo que había perdido? Una pregunta hace, ¿no? Y ahí responde, ¿no? Dice así, porque él perdió todo, dice, ya, bueno, él perdió todo, sabemos eso, ¿no es cierto? La Biblia lo dice, perdió todas sus riquezas, todas, hasta sus 10 hijos murieron, ¿no? Perdió todo, menos la fe, dice ahí su comentario, menos la fe. O sea, no perdió la fe, perdió todo, ¿no? Perdió todo menos la confianza en Dios. Miren la conclusión que pone ahí esta persona que ha puesto la figura en el internet, hermanos. Interesante. Entonces, hermanos, lo que yo quería es, hermanos, voy a entrar aquí a la Biblia para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, ¿no? De este conflicto en el cual nosotros estamos inmersos. Y, hermanos, aquí voy a abrir el libro de Job. Miren aquí, hermanos, el libro de Job, aquí mismo está, antes de Salmos. Y aquí abro, ¿no? El capítulo 1. Ahí está, capítulo 1. Y desde el comienzo ya, hermanos, ahí se ve, pues ahí en el primer lugar se describe a Job. ¿Quién era Job, hermanos? Y ahí está diciendo, había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado, dicen. Siempre obedecía a Dios en todo. Y evitaba pues hacer lo malo. ¿Y quién era este hombre? Se llamaba Job.
y era el hombre, dice, más rico en la región del este. Hoy en día diríamos multimillonario, no sé qué palabras, era el más rico. Tenía, hermanos, 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además, era dueño de 7,000 ovejas, hermanos, mire, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras, dice. O sea, completamente rico, ¿no? Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Como comentaba nuestro hermano Celso, ¿no? Hacían fiestas, los hijos, 10 hijos tenía, 3 mujeres y 7 varones. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Ese es un problema también, hermanos, ¿no? De que a veces los papás tienen riqueza y los hijos se dedican a las fiestas. Después de cada fiesta, dice Job, llamaba pues a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Claro, pues hermanos, en las fiestas ahí hay bebidas y tantas cosas, pues se comete pecados, pues no. Entonces Job sabiamente él pedía perdón a Dios, ¿no? Por los errores que cometían sus hijos. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Dice, miren lo que hacía Job. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber pues ofendido a Dios, hermanos, o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Miren, todos los días eso hacía Job. Bueno, aunque no es el objetivo esto, ¿no? Pero vamos a ver, hermanos, acerca del ángel acusador. Aquí dice, ¿no? El ángel acusador, dice, ¿no? El día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, o sea, habría pues una reunión, hermanos, de todos los ángeles, ¿no? Por acá, por allá, en el universo, ¿no? Entonces, llegó también, dice, pues a esa reunión donde estaba Dios, Dios dirigía esta reunión, llegó también el ángel acusador. ¿Quién? Lucifer, Satanás, hermanos. Que este ángel antes era ángel de luz, pero después se independizó de Dios. Ahí el conflicto, ¿no? Y dice así, y Dios le dijo, no al ángel, a Lucifer, le dice, hola, le dice, ¿de dónde vienes? Le dice. Y este le contestó, no, vengo de recorrer toda la tierra, dice. Entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job? Le dice, no, mi fiel servidor, ¿qué piensas de él? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Dios le está diciendo, no, a Lucifer. No hay, así como Job en esta tierra, tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Entonces, hermanos, el ángel acusador respondió pues a Dios. Le dice, por supuesto, dice, pero, dice, si Job te obedece, es por puro interés, ¿no? Miren lo que dice Lucifer a Dios. Job te sirve por interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro, miren lo que está diciendo Satanás, yo te aseguro, le dice a Dios, que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Mira, ahí está el conflicto, hermanos. Ese es el cuestionamiento que hace Lucifer a Dios. Ese es el conflicto que hay, hermanos, en este universo. Este ángel genera, pues, ¿no? Ese conflicto independizándose de Dios. Entonces le dice, en otras palabras, le está diciendo que tú no eres correcto, no eres justo. A ti te sirven porque, por lo que tú le estás protegiendo. Entonces, no, no te sirven porque realmente creen en ti. No, o creen que eres justo o bueno, sino por interés nada más. Ese es el cuestionamiento mire, ese es el conflicto, hermanos.
Y le dice, ahora, si tú le quitas todo lo que tú le estás protegiendo, le bendices, te va a maldecir en tu propia cara. Entonces es como que nosotros estuviéramos, pongámonos en lugar de Job, hermanos. Entonces Satanás como que dijera a Dios, no, ahí mira, justo te sirve porque tú le das ahí su comidita, su lugar donde va a descansar, todo, tú le estás, a ver, quítale nomás, vas a ver que justo que dice que cree en ti, te va a dejar, te va a abandonar, te va a maldecir en tu cara, le dice. O sea, ese es un cuestionamiento que hace el diablo, ¿no? A Dios respecto a nosotros. Bueno, pero en el fondo, hermanos, le está diciendo a Dios, pues, que no es justo, que no es bueno, ¿no? Entonces, hermanos, Dios le dijo al acusador, ¿no? Muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Dicho esto, hermanos, el ángel se marchó, pues. Y ya sabemos, hermanos, lo que hizo, pues, Satanás, el diablo, o sea, Lucifer. Un día, mientras los hijos de las hijas de Job celebraban una fiesta en casa del hermano mayor, llegó pues un mensajero a decirle a Job, unos bandidos de la región de Sabá nos atacaron y se robaron los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban por allí cerca. De repente sus bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar para darle la noticia. Le dice a Job, mire la triste noticia, hermano. ¿Quién es el que hace lo malo, hermanos? Satanás. Utiliza pues a esa gente, a cualquiera puede utilizar Satanás, ¿no? Entonces a esa gente que roba, a los bandidos, ¿no? Y así, hermanos, todavía estaba hablando este hombre, ¿no? Avisando esa mala noticia a Job, cuando otro mensajero llegó, pues y le dice a Job, un rayo acaba de matar a las ovejas, a los pastores, solo yo pude escapar para darle la noticia. Mira lo que ha hecho Satanás. Un rayo, hermanos, ha hecho caer y lo ha destruido otra hacienda. Las ovejas, a los pastores lo ha matado a todos. No terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo, 3 grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a los esclavos y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para darle. Miren lo terrible que es Satanás, lo que puede hacer. Claro, en este caso Dios le ha dado permiso para que haga todas estas cosas, ¿no? Pero está siendo probado Job. Y en nuestras vidas también tenemos que entender eso, hermanos. Estamos en medio de ese conflicto. Por eso es que tenemos pruebas, hermanos. Las pruebas. Recuerden que Job era un hombre íntegro. Todavía estaba hablando de ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo, todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor y de repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados, solo yo pude escapar para darle, ¿no? La noticia, hermanos. Qué terrible, ¿no, hermanos? Mira lo que el diablo puede hacer. Viento. Y hace caer, ¿no? Toda la casa y los aplasta, pues, a los hijos de Job. Y mueren todos, hermanos. Y cuando Job oyó eso, pues, se puso de pie, rompió su ropa en señal de dolor. O sea, ¿cuál es nuestra reacción frente a las desgracias o a las pruebas que nos vienen, hermanos? ¿Cuál fue la reacción de Job, hermanos? ¿No? Porque Satanás, o sea, Lucifer esperaba, pues, ¿no? De que realmente Job, él afirmaba, ¿no? Decía que va a hablar en tu propia cara, va a hablar mal contra ti en tu propia cara, ¿no? Te va a maldecir. Pero le maldijo Job a Dios. Dice ahí, ¿no? Cuando escuchó todo eso, lo que ha hecho Job es romper su ropa en señal de dolor. Esa era la costumbre. Cuando estaban en desgracia, rompían su ropa la gente en ese tiempo, ¿no? Y luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. ¿Qué ha hecho Job? No le ha maldecido a Dios, sino más bien le ha adorado a Dios, hermanos. Y dijo, pues no, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita también. O sea, sea bendito Dios, ¿no? Miren, bendigo. Y así, hermanos, pues continúa, ¿no?
Y a pesar, dice, de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. O sea, no le ofendió a Dios ni le echó la culpa a Dios. Hermanos, ahí está el conflicto, hermanos, y continúa eso, ¿no es cierto? Porque en el capítulo 2 ya, hermanos, en el capítulo 2, ¿no? Ahí ya viene otra vez otra reunión, hermanos, ahí ¿cómo se llama? En el cielo, pues, ¿no, hermanos? No sé, habrá un lugar donde se reunían. El día en que los ángeles se reunían con Dios, dice, también el ángel acusador se presentó y Dios le dijo, hola, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job? Le dice, a ver, mi fiel servidor, ¿qué piensas? Le dice, no a Lucifer. Dios le dice, no hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Dios está afirmando. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo y me sigue obedeciendo, a pesar de que me convenciste de hacerle mal sin ningún motivo. O sea, Dios acá es que como que Él se pone como el responsable, digamos, ¿no? De que esas pruebas le venga a Job, pero el que ejecuta el mal, el que hace el mal, pues es Satanás, ¿no? Pero el que da permiso, pues es Dios. Entonces, tiene el control soberano Dios de todo el universo. El ángel acusador, no, le contesta a Dios y le dice, mientras a uno no le hieren donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo, le dice. Te aseguro que si lo maltratas, te maldecirá en tu propia cara. Mira lo que dice, sigue, ¿no? Insistiendo el diablo, es así el diablo, insistente, ¿no? Y le dice, claro, eran cosas exteriores, le has quitado sus cosas materiales, pero a ver, tócale su carne, vas a ver que si le duele su cuerpo, ahí es donde te va a maldecir en tu propia cara. Entonces, Dios, ¿qué le dice? No, muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. Bueno, en todo esto, hermanos, lo que queremos ver es de que en el conflicto, el diablo cuestiona pues a Dios, de que Dios es injusto, de que no es amor, y que por interés nada más, digamos, tú es que estás en la sala, hermano, que por interés nomás estás en esta sala, porque quieres bendición nada más, porque si no hay bendición, te viene pruebas, te olvides, lo maldices a Dios y te apartas. Es lo que plantea el diablo, ¿no? A Dios le cuestiona, hermanos. Bueno, Dios le dijo a Lucifer, muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. Bueno. Y cuando al acusador, hermanos, eh, dice ahí, a ver, vamos a ver aquí, en cuanto el acusador se marchó, dice, llenó a Job con llagas en todo el cuerpo. En un instante, hermanos, genera la enfermedad en Job. Es lo que, ¿quién hace, hermanos, todas las cosas? El diablo. Por eso Job fue a sentarse sobre un montón de ceniza y todo el día se lo pasaba rascándose, dice, ¿no? Con una piedra, hermanos, ¿no? Su esposa fue a decirle, miren, la esposa pierde la fe ahí. Dice, ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Miren lo que la esposa le dice a Job, ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete, le dice, su propia esposa. Ahí sí, la mujer perdió la fe. Y prácticamente la mujer está maldiciendo pues a Dios, ¿no? Como que el diablo tenía razón, ¿no? Pero Job no maldijo. Pero Job le respondió a su esposa, no digas tonterías, le dice. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Bueno, es el concepto de Job, ¿no? Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. No pecó, hermanos. Pasó la prueba, hermanos. Vinieron sus tres amigos, también ellos fueron usados por el enemigo. Le cuestionaron, dije, algo malo habrás hecho, por eso estás sufriendo. ¿Cómo Dios va a ser injusto? Te va a dar esas cosas que te estaban enfermo, todas estas gracias.
habrás hecho pues algo malo, por eso te está pasando las cosas. Pero ahí Job se defendía y decía pues que no he hecho nada malo. Yo quiero discutir con Dios cara a cara. No, no he hecho nada mal. Dios se presentó ante Job y le dice, a ver, Job, tú que sabes más que yo, a ver, dime, ¿cómo hago yo las cosas? Todo le pregunta, ¿no? Y Job, al ver a Dios, entonces él se dice, pues Dios mío, por favor, perdóname. En realidad no te conocía. Sí creía en ti, pero no te conocía, pero ahora te conozco, te estoy viéndote y perdóname, que soy un miserable, ¿no? ¿Cómo he podido cuestionar, hablar, dudar de ti, Señor? Entonces Dios le dijo, mira, Job, le dice, haz un sacrificio para tus amigos, ¿no? Para que Dios perdone a tus amigos. Y entonces hizo el sacrificio, inmediatamente, hermanos, su piel, su cuerpo de Job era como de un recién nacido, hermanos. En un instante Dios, como es creador, sano. Después tuvo otra vez sus hijos, ¿no? Las hijas que tenía eran las más bellas. Su riqueza se duplicó, hermanos. Estoy describiendo todo este conflicto, hermano, para que entendamos, ¿no? De dónde se origina, cómo se origina el problema, hermanos, el conflicto. O sea, y vamos a ver que Jesús cuando está en esta tierra también, hermanos, él mismo, Lucifer, que ha sido creado por el mismo Señor Jesucristo, ¿no? En su naturaleza, pues divina, el Señor Jesucristo, pero en esa prueba en la tentación que le pone el diablo, ¿no? ¿No? A Señor Jesucristo. Imagínense, ¿no? Cómo se atreve y le dice, mira, Señor Jesucristo, mira, toda esta tierra yo te lo doy a tu mano. No, no tienes que sufrir nada, no tienes que, en otras palabras, le está diciendo, no tienes que sacrificarte, nada. Yo te lo doy, te lo entrego, te lo devuelvo a ti. Pero con una sola condición, le dice, no, Lucifer. Arrodíllate delante de mí y yo te devuelvo todo, le dice. Arrodilla. Mire qué atrevimiento tiene. Ahí está el conflicto, hermanos. ¿Qué es lo que pretende este ángel Lucifer, hermanos? O sea, ser Dios prácticamente, quitarle el lugar a Dios. Solamente uno tiene que arrodillarse ante Dios. Entonces el Señor, pues sabemos, ¿no? Como humano, el Señor Jesucristo le dijo, escrito está. Solamente ante Dios hay que arrodillarse. Ya, apártate, Satanás, dice. Y Satanás, pues tuvo que escapar, salir. No sé si van entendiendo, hermano, el conflicto. Ahí está bien claro, un niño lo puede entender y no podemos esconder nuestros ojos, taparnos y decir, no, no entiendo. Está bien claro lo que la Biblia dice, ¿no? En qué consiste el problema, ¿no? Y cómo soluciona el problema. Y ya hemos estudiado bastante, hermanos, que el problema se soluciona cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿no? Prácticamente Satanás lo asesina al Señor Jesucristo, pues, ¿no? Lo lleva porque sus instrumentos, ahí están, pues, los judíos, los romanos, la gente, ¿no? Incluso si nosotros hubiéramos estado ahí, seguramente nosotros también hubiésemos sido cómplices para matar a Jesús. Bueno, Jesús cuando muere en la cruz es una respuesta categórica, hermanos, a los cuestionamientos que Satanás hace. ¿Por qué? Porque independientemente, hermanos, de lo que el hombre sea, bueno o malo, aunque no hay ningún bueno en esta tierra, por el amor que Él tiene, porque es fuente de amor, hermanos, Él da su vida por nosotros, por ti que estás en esta sala, por mí. Dan. Y eso es lo maravilloso, hermanos, inexplicable, tremendo amor que tiene. O bueno, Dios es amor, pues no, hermanos. Él da su vida por nosotros. ¿Y por qué muere? Pues en la cruz, ¿no? Porque también Dios es justo. Porque es verdad que nuestros pecados nos llevan a la muerte eterna. Eso le dijo a Adán y Eva, si comen de este fruto van a morir, les aseguro. Y como Dios es justo, la muerte pues con la muerte se tiene que pagar por nuestros pecados. Pero el Señor, el mismo Creador, se pone en nuestro lugar como humano y Él paga por nuestros pecados con su muerte en la cruz del Calvario. Es justo. Entonces, esa es la demostración en el universo entero de que Dios es amor y que Dios es justo, hermanos. Se resuelve el problema, hermanos, universalmente.
ya no hay lugar a dudas. Y Satanás está sentenciado ya, ¿no? A la muerte eterna. Va a desaparecer. Hay un lago de fuego y azufre que está preparado para él. Va a ser cenizas. Pero todavía ahora estamos en el conflicto. Hay un tiempo todavía antes que venga el Señor Jesús y se ponga punto final a este problema. Bueno, en este contexto, hermanos, ahora sí vamos a leer lo que dice nuestra lección. Si leemos en este contexto, hermanos, vamos a entender. Porque hay cuestionamientos que en los salmos se hace a Dios. Ahí dice, lee Salmos 74, 18 al 22, 79, 5 al 3. ¿Qué está en juego aquí, hermanos, no? En estos textos de los salmos. Vamos a leer Salmos 74, 18 al 22. Miren lo que dice el salmista. Le dice a Dios, ¿no? Acuérdate de esto, le dice, que el enemigo ha enfrentado a Jehová, dice. El enemigo ha enfrentado a Jehová. Ya estamos viendo en el conflicto que hemos estudiado ya, hemos visto. Y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Mire lo que está diciéndole. O sea, que hay un enemigo que le enfrenta a Jehová. Acuérdate, Señor, pues tienes tu enemigo que te enfrenta a ti. Y hay un pueblo que el diablo lo utiliza y ha blasfemado tu nombre. ¿No? O sea, ha maldecido pues a Dios, ¿no? El nombre de Dios. El salmista continúa y dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Pero en este caso, hermanos, lo que yo entiendo acá en el texto bíblico, ayúdenme ustedes, hermanos, no sé a qué se refiere tórtolas, yo lo que estoy entendiendo es de que tórtolas será pues las personas, ¿no? Las personas que pide a Dios, ¿no? Que no entrega a las fieras el alma de tu tórtola, ¿no? O sea, las personas, me imagino así. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Está pidiendo el salmista, ¿no? Que no se olvide, ¿no? Por su congregación. ¿De quiénes? De los afligidos, de los que reconocen su condición pecadora, ¿no? Y bueno, y aceptan, pues, ¿no? Lo que Dios provee para su salvación. Mira, dice, ¿no? El salmista, mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Hermanos, cuando hace alusión aquí al pacto, es el compromiso, ¿no? Es como el matrimonio, es un pacto entre un hombre y una mujer de estar juntos, ¿no? Y Dios hace un pacto con un pueblo, ¿no es cierto? Y pues ese pacto, ¿no? Dios, de hecho, no rompe el pacto, ¿no? El que podría romper es el pueblo de Israel rompe el pacto, pues. Mira el pacto, dice, ¿no? Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos, dice, de habitaciones de violencia. El enemigo es el que genera todas esas cosas, pues, hermano. No vuelva avergonzado el abatido, dice, ¿no? El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre, dice, ¿no? O sea, como que está pidiendo aquí, hermanos, que el abatido, la persona que está abatida, golpeada, ¿no? Destruida y arrepentida, ¿no? Que no vuelva avergonzado, ¿no? Que pueda tener el perdón, ¿no? De Dios. El afligido, el que está afligido, pues el que ahí está triste, ¿no? Y el menesteroso, ¿no? Que son humildes y piden a Dios. Alabarán pues tu nombre, está diciendo ahí el Salmo. Levántate, oh Dios, dice, aboga tu causa. Entonces aquí hay un llamado del salmista, le está diciendo a Dios, no le Señor, pues levántate, ¿no? Defiende tu causa, aboga tu causa, ¿no? Defiende tu causa, Señor. Tú que eres la verdad, tú que eres amor, tú que eres todo. Defiende tu causa, ¿no? Acuérdate, otra vez aquí dice, no, acuérdate como al principio, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Señor, acuérdate, mira, el insensato, el que no está pensando bien, te está injuriando cada día, pues, Señor. En otras palabras, está pidiendo que lo juzgue, pues. Y así, hermanos, el Salmo, estamos leyendo ese Salmo y aquí el Salmo 79 de igual manera.
Ahí le dice el salmista a Dios también, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Le dice. ¿Estarás airado para siempre? Le dice ahí, ¿no? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿No? Entonces, cuando ve seguramente el salmista los juicios que Dios hace, recuerden ustedes, hermanos, que Dios, ayer justamente estudiamos que Dios es el que prácticamente el que está dirigiendo, pues no, la destrucción del mismo templo que construyó Salomón, ahí hermanos, ¿no? Dios es el que está cumpliendo con su palabra. Dios había dicho ahí en el pacto que era condicional, como si habían ido a la tradición, a la idolatría, esta gente, ¿no? Dejaron de lado a Dios, hermanos, pues Dios había dicho que ese templo sería destruido si se apartaran de él. Entonces, aquí le dice, ¿hasta cuándo Jehová estarás airado para siempre? Porque fueron llevados esclavos a Babilonia, ahí tenían que estar 70 años, hermanos. Entonces hay un reclamo ahí, ¿no? Arderá como fuego tu celo. Y aquí dice otra cosa también, dice, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Entonces aquí está pidiendo el salmista que derrame la ira, su ira a Dios, ¿sobre quiénes? En otras palabras, son los babilonios, pues, o las personas que les han llevado esclavos y todo ello, ¿no? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, ¿no? Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Está referido, hermanos, ¿a qué cosa? A que lo han destruido, pues no a Jerusalén, el templo de Jerusalén lo han consumido, pues, y lo han asolado, lo han dejado desierto, hermanos, los babilonios, ¿no? No recuerdes contra nosotros, pero a la vez también está pidiendo, ¿no? Como quien pide perdón, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Nuestros padres te han desobedecido, Señor, por favor no te acuerdes de eso. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy, muy abatidos. Entonces aquí, miren las personas, los salmistas y nosotros también podríamos estar así cuestionando las cosas, pidiendo las cosas. Aquí se está pidiendo la misericordia de Dios y están reconociendo, ¿no? Que están afligidos, no están abatidos. Y están pidiendo aquí, el salmista pide, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Ayúdanos. Líbranos y perdona. Ahí está la palabra clave, hermanos. A mí me gusta esto, hermanos. Y perdona cuando se pide perdón. Qué maravilloso, hermanos, es eso. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Hermano, Creo que ahí está. Sí, hermanita, por favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? estaba meditando en eso de que, claro, ellos pedían ayuda, clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? Pero no se acordaban de todo lo que habían hecho antes, ni habían recapacitado acerca de que Dios les había dicho tantas veces, va a pasarles esto, esto, otro. Entonces, claramente, ahora que dicen perdona nuestros pecados, es lo principal, mis hermanos. O sea, ¿cómo podemos reclamarle a Dios si no nos ponemos a cuenta con Él, si no nos arrepentimos de nuestros pecados? Y creo que allí está la clave, como usted decía. Ujú. Muy bien, sí, pues, hermanos, ¿no? En este conflicto, hermanos, en el cual estamos entre el bien y el mal, Satanás y Cristo, el enemigo nos puede tumbar, hacer caer, no sé. Pero hermanos, si nosotros ahí reconocemos nuestra condición, nuestra situación, no importa que estemos en el fondo del pecado y le pedimos perdón, como pide el salmista, hermanos, pues Dios, como dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí está la sangre de Cristo porque nos limpia de todo pecado, hermanos. Entonces ahí está la clave, hermanos. En este conflicto vemos a Dios que es bueno, misericordioso, pero también justo porque el Señor provee para el perdón, ha provisto su sacrificio, su sangre que ha derramado. Entonces, Él tiene, ¿no? Esa provisión para limpiar nuestros pecados con justicia.
No es que simplemente es una palabra, ya te perdono, está bien, no. Es como que nosotros al cometer pecado y pedirle perdón, es como que otra vez le estuviéramos crucificando al Señor Jesucristo. Más o menos la idea es esa, ¿no? Pero ya tiene provisto, porque el sacrificio es uno solo, no es que cada vez va a estar siendo sacrificado, ha provisto para todos, para todo aquel que pide perdón, confiesa su pecado. Bueno, acá todavía el salmista dice, no, más cosas, dice. Porque dirán la gente, ¿dónde está su Dios? Sea notoria a las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. O sea, aquí a Dios le está pidiéndole, Señor, mira, esta gente, la gente, entonces nos dice, pues, ¿dónde está vuestro Dios? Pues, ¿dónde está Él? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido destruido Jerusalén? Ustedes, ¿por qué están esclavos? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Está predicando a Dios, pero mira, tú estás enfermo, tú estás padeciendo necesidad, te ha pasado esas cosas. ¿Dónde está tu Dios? A veces, el enemigo es así, hermanos. Bueno, dice aquí, ¿no? Sea notoria a la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Bueno, en este caso el salmista está pidiendo, ¿no? Que Dios sea el vengador de que su sangre de ellos ha sido derramado. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos, mira lo que pide, ¿eh? Devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Le está diciéndole a Dios que 7 veces, así como nos han hecho una vez a nosotros, así, 7 veces tú castígalos, así como nos han hecho a nosotros. Le están pidiendo a Dios eso. El salmista, ¿no? Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Ahí está, hermanos. Claro, Dios sabe lo que tiene que hacer, no se necesita que nosotros le digamos qué cosa tiene que hacer Dios. Dios es justo y Dios es amor. Pero lo que sí, hermanos, es grande en misericordia, es grande, grande. La misericordia de Dios, como si fuera algo así, infinita tal vez, no sé. Pero es misericordioso Dios y tiene mucha paciencia y espera, ¿no? A los seres humanos, sobre todo a nosotros, que a pesar de nuestras equivocaciones una y otra, con tanta paciencia tiene Dios y nos comprende y sabe Dios, ¿no? Y solo espera que nos levantemos y le pidamos ayuda, perdón, y Él tiene en las manos la solución para todo problema que tenemos, si confesamos nuestros pecados. Así es, hermanos, y ahí están los comentarios. Aquí en los comentarios dice así. El salmista, hermanos, trata de comprender, ¿no?, el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal. Y señala, pues, la insondable, hermanos, aquí se ve eso, ¿no? La insondable, o sea, infinita, ¿no? Paciencia de Dios, así como su infinita sabiduría y poder de Dios. Claro, eso está bien planteado, hermanos, bien fundamentado en los salmos también, que Dios es paciente, que Dios es sabio y que Dios tiene poder. Sin lugar a dudas, pues eso es así. El problema del mal en salmos, hermanos, es principalmente, hermanos, teológico, dicen, ¿no? Inevitablemente se refiere a cuestiones sobre Dios, ¿no? Lo que inicialmente decía, hermanos, ¿no? Que nuestro Dios está cuestionado por Lucifer, ¿no? Que es injusto, que no es misericordioso, bueno, que no es amor. Así, hermanos, la destrucción de Jerusalén y del templo se considera principalmente, pues, un escándalo divino. Bueno, como que no comprendían, ¿no?, los israelitas, porque Dios les había dicho que eso iba a suceder. Y era como un escándalo eso, ¿no?, que ha sucedido eso, ¿no? Y a veces cosas que nos pueden pasar también pueden ser, podemos generar un escándalo cuando nosotros somos los causantes de los problemas que nos acontecen también, pues, ¿no?
Bueno, porque dice ahí, porque les dio a los paganos, dice, la oportunidad, dice, de blasfemar contra Dios. Claro, en este caso nosotros, hermanos, nos equivocamos, hacemos cosas malas, estamos dándole oportunidad pues, al enemigo, hermanos. Los paganos, o sea, los que no creen en Dios, tienen la oportunidad de blasfemar contra Dios. Claro, si nos ven a hacer una cosa mala, la gente va a decir, ahí está, pues, ahí están los cristianos. Así son, pues, así son. Entonces le estamos dando oportunidad, pues, ¿no? Entonces, así, respecto a la destrucción de Jerusalén, dieron oportunidad, pues, a la gente, ¿no? Para que hablaran mal, incluso de Dios. Hermanos, la herencia de Dios, el pueblo de Israel, es importante también hablar de la herencia de Dios, el pueblo de Israel. ¿Cómo es que Dios, si Dios es el dueño de todo, y cómo este pueblo era su herencia de Dios, y cómo la iglesia ahora, tú y yo, hermanos, somos herencia del Señor? O sea, aunque es el creador, el dueño de todo el universo, hermanos, pero está hablando aquí de la herencia de Dios, el pueblo de Dios. Es que, hermanos, los seres creados por Dios somos libres de estar con Dios y entregarnos a Él, y entonces Él nos considera su herencia, pues así, porque nos entregamos a Dios. Dice, la herencia de Dios, pues el pueblo de Israel en ese momento, es la señal de su elección divina y de su pacto. Por eso hay un pacto también, hermanos, ¿no? Para que el Señor pueda decir, esta es mi herencia, estos son mis hijos, ¿no? Porque somos libres, hermanos. Lucifer era libre, por eso él se independizó de Dios, ¿no? Y generó pues el problema, los males. Y eso está en Deuteronomios, hermanos, 4, 32, 38, y ahí está, hermanos. Aquí está el texto bíblico. Y justamente habla del pueblo de Dios, hermanos. Dios sacó de Egipto a los antepasados de ustedes, dice. Y así les demostró su gran amor y su gran poder. Entonces, hermanos, ahí cuando Dios saca a Israel de Egipto, hermanos, ahí se ve el grande amor que Dios tiene por este pueblo y también el gran poder que tiene Dios, hermanos. Con las 10 plagas, cruzan el Mar Rojo en seco, ahí está el poder de Dios. Cómo los protege, les da alimento, incluso por falta de fe, 40 años estuvieron, les dio comida, ropa no se gastaba, tantas cosas maravillosas. De la roca salía agua. Entonces, hermanos, dice, por luchar en favor de ustedes, hizo grandes milagros y sembró el pánico entre los demás países. Ahí está la palabra de Dios, hermanos, dice, por luchar en favor de ustedes, o sea, del pueblo de Israel, y por nosotros también lucha Dios. Está haciendo grandes milagros, pues, y aquí dice, sembró pánico entre todos en los demás países, claro. Las plagas que cayó a Egipto, pues era una noticia para todos los otros países que había en ese tiempo, hermanos. Era un pánico, pues, para todos, ¿no? Dios, si Dios los rescató, fue para que ustedes llegaran a ser su propio pueblo. Ahí está, hermanos. Dios rescató a ese pueblo de Israel para que Dios tuviera, pues, o sea, él, así como la gallina tiene sus pollitos, pues, así sean, ¿no? Como sus pollitos de Dios, ¿no? Y Dios como si fuera gallina. Entonces está diciendo eso, ¿no? Fue para que ustedes llegaran a ser su propio pueblo de Dios, ¿no? Ningún otro pueblo ha oído la voz de Dios. Ese privilegio han tenido ahí, han escuchado la voz de Dios, hermanos. Desde el monte Sinaí les ha dicho los 10 mandamientos. Y mucho menos ha vivido para contarlo, claro. Pero ellos, el pueblo de Israel, ha podido contar, ha podido quedar vivo, a pesar que ha escuchado la voz de Dios, porque ellos pudieron haber muerto, pues, hermanos. Sin embargo, Dios les habló desde el cielo para ponerlos en el camino correcto. Y es lo que Dios también está haciendo con nosotros, hermanos. Dios nos está hablando a través de su palabra, hermanos, a través de lo que estamos estudiando, pues ahora, hermanos, nos está hablando Dios. Aquí en la tierra les habló desde el fuego y ustedes siguieron con vida. Y cuando se pusieron en marcha, Dios les abrió paso, ¿no? Hizo a un lado a países más grandes y poderosos que ustedes para entregarles la tierra que ahora está por recibir. O sea, iban a entrar a Canaán terrenal, hermanos. Ahí está
La Biblia, hermanos, es de palabra de Dios, hermanos. Dios, para él no hay un país poderoso, hermanos. No hay. Una palabra nada más y ese supuesto país poderoso quedaría en la nada, pues, hermanos. Si ustedes estudian, dice aquí el comentario, me parece que es este ya, si ustedes estudian la historia, verán que nunca antes sucedió algo parecido a lo que ahora sucede con ustedes. Pero todo esto es para que se den cuenta de que su Dios es verdadero y es el único Dios. Esa es la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Hermanos, si realmente vemos el pasado, la historia, entonces no hay algo parecido, pues no como Dios así. Directamente Él ha estado presente, hermanos, ahí con el pueblo de Israel. Pero todo esto es para que se den cuenta, pues, de que su Dios es verdadero. O sea, debemos darnos cuenta que nuestro Dios, hermanos, es verdadero y es el único Dios. Y así en Deuteronomios 32 también dice, cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios, pero a ustedes, israelitas, les dio un trato especial. O sea, Dios, pues, es el dueño de todo, hermanos. Y los israelitas tuvieron también, pues, terreno. Dios les dio, ¿no? A ustedes Dios los eligió para que fueran su pueblo. Y ahora la iglesia, hermanos, somos su pueblo de Dios, ¿no? Su herencia de Dios. Si alguien se alegra por sus hijos, hermanos, Dios cuánto más se alegra por ti, hermano, que estás en esta sala, hermano. Dice acá que nunca fallarán. El concepto de la herencia de Dios también contiene, hermanos, una dimensión del tiempo del fin, ya que un día todas las naciones se convertirán en la herencia de Dios y lo servirán. La noción de que las naciones invadieron la herencia de Dios amenaza estas promesas divinas. El propósito, el deseo de Dios, hermanos, es la salvación para toda la humanidad, pero son libres, toda persona somos libres para tomar la decisión de tener vida eterna. Simplemente es aceptar al Señor Jesucristo, que Él viva en nuestro corazón, nada más. Y si tenemos al Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. El que no quiere, pues, tendrá la condenación eterna, pues, o sea, desaparecerá, ¿no? Eternamente esa persona que no acepta a Jesús, sea quien sea. Indudablemente el salmista reconoce que los pecados del pueblo corrompieron, pues, la relación de pacto entre el pueblo y Dios y trajeron sobre el pueblo todas las consecuencias, hermanos. Esta parte es importante, hermanos, porque con Dios estamos manteniendo una relación. Escuchaba un mensaje, ¿no? Y decía, ¿no? De que lo importante es la relación, mantener la relación con Dios día tras día hasta que venga el Señor Jesucristo y nos encontremos, ¿no? Con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Y digamos, ¿no? Aquí está este Señor, con quien el Señor, ¿no? Que nos ha salvado, que ha dado su vida por mí, que Él me ha salvado. Entonces Hermano, vamos a poder observar y ver a Él, pero por ahora hay que mantener, hermanos, esa relación de pacto entre Dios, no romperlo o haciendo pecado. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? hermano, lo que usted dice es lo que dice la lección, hermano. Por falta de relación pasó Israel 70 años en Babilonia. Por falta de relación pasó el pueblo de Dios en Egipto. ¿Cuánto? 430 años. Ahora, por falta de relación, nosotros podemos pasar enfermedades, lepras, cáncer, tantas cosas que nos rodean a nosotros y por falta de relación. Eso hay que reconocer, hermano, estas cositas son tan importantes y vivir como quien, como David vivió después de haber cometido cosas, ¿no es cierto? Entonces ahora clama a Dios. Entonces esa es palabra de Dios que ha inspirado a David y también está pasando con nosotros. Entonces
tantas enfermedades, tantos problemas que está pasando con nosotros también. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Es correcto, ¿no, hermanos? Muy correcto. Que lo importante, hermanos, es la relación que mantengamos, ¿no? Con nuestro Señor. Yo he llegado a la conclusión, ¿no? Hace muchos años, desde el primer momento que me he entregado, he entendido, si hay alguna persona, hermanos, que estudia la lección como estamos estudiando, o sea, personalmente cada uno estudia, no importa, hermano, que frente a cualquier tentación, de repente hasta caes. Yo sé que si tú mantienes todos los días esta relación de estudiar su palabra, de orar y hacer lo que Dios dice, hermano, estás preparado. Si ahora viene el Señor y tú estás en ese plan, el Señor va a decir, bien, hijo, buen siervo, entra en las casas que preparé. Pero si hay un hermano que compra su lección, folleto, no lo lee, lo deja guardado, de repente el viernes nada más repasa o escucha algunos comentarios y ya entonces, pero no tiene esa comunión con Dios de cada día, hermanos. Es como la virgen insensata, pues. Ese rato cuando va a vencer, recién se va a dar cuenta de que le falta ese aceite, hermanos. Entonces, esta comunión es importantísima, la relación. Por eso dice el Señor Jesús, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo nos vamos a separar un día, una hora, un minuto, un segundo de Dios, hermanos? No. Entonces, si estamos unidos al Señor Jesús, entonces lo que fluye del tronco, que es el Señor Jesucristo, fluye hacia la rama y es el Señor el que produce los frutos. Si hay algo bueno en nuestra vida es porque Dios está haciendo eso bueno y la honra y la alabanza es para Dios, no para nosotros, porque la fuente de lo bueno, de amor, es Dios, pues hermano. Entonces, y esa savia que pasa, ¿no? Por no, los canales que hay en el árbol, en las ramas, cosas. Es pues esta palabra, hermanos, la palabra de Dios que estamos estudiando día tras día, y no hay que olvidarla. Individualmente cada uno tenemos que hacer eso, hermanos. Bueno, continuamos, hermanos. Entonces, esto es importante. Indudablemente, el salmista, hermanos, reconoce que los pecados del pueblo corrompieron pues la relación de pacto entre el pueblo y Dios y trajeron sobre el pueblo todas las consecuencias. Eso también está explicado en toda la Biblia, hermanos, como dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el ser humano, por los engaños de Satanás, se ha apartado de Dios, así como Lucifer. Y para volverse a Dios, hermanos, necesita pues un camino, ¿no? En la reconciliación con Dios se necesita a Jesucristo, que es el reconciliador. Si no habría Jesucristo, hermanos, no habría reconciliación. Estaríamos completamente perdidos. Solamente a través de Jesucristo, otra vez volvemos a ser unidos. O sea, la rama con el tronco estamos unidos a través de Jesucristo. Y sin Jesucristo no habría pues reconciliación. Bueno, dice también ahí el texto bíblico, no nos tomes en cuenta los pecados del pasado, dice, muéstranos tu amor y ven pronto a nuestro encuentro, pues grande es nuestra miseria, así dice la palabra del Señor. Está pidiendo, ¿no? Perdón de Dios, ¿no? Por los pecados. Y Dios dice también, ¿no? Dios y Salvador nuestro, dice. Ayúdanos por lo grandioso que eres, líbranos, perdona nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Pedir a Dios. Así que, hermanos, la supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención misericordiosa de Dios y de la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. Ahí está lo que hemos comentado, con otras palabras, ¿no? O sea que nosotros como iglesia nos mantengamos hasta que venga el Señor Jesucristo únicamente es porque la misericordia de Dios, que Él hace la restauración, ¿no? De ese vínculo roto, ¿no? De esa relación rota, mediante qué cosa? La sangre de Cristo, es la expiación que paga con la sangre de Cristo, ¿no? Para que seamos justificados.
El Señor es el Dios de nuestra salvación, hermanos, lo que refleja la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto, pues, hermanos. Entonces, nuestro Dios es nuestra salvación. Él cumple con su parte, ¿no? Con su pacto, hermanos. No obstante, más importante que la restauración de las riquezas de Israel es la defensa del carácter de Dios en el mundo. Así que, hermanos, a veces podemos estar preocupados, ¿no? Como estaban preocupados los israelitas por la belleza del templo de Jerusalén, que era de oro, hermanos. A veces uno puede estar preocupado por las cosas así externas o cosas que son secundarias, pero lo importante, hermanos, aquí es el carácter, hermanos, el carácter de nuestro Dios en el mundo, para que se sepa cómo es el carácter de Dios, que es justo y que es amor. Nosotros necesitamos estar conectados con Dios, y así nosotros también mostraremos como hijos de Dios ese amor y esa justicia también, hermanos. Si los actos malvados de las naciones quedan impunes, parecería como si Dios hubiera perdido su poder. No hay salmos que hablan de ese asunto, ¿no? Solo cuando Dios salve a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido, pues, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, estamos llegando justamente a ese punto final en el cual, hermanos, ya está, para nosotros está ya reivindicado, ¿no? Las acusaciones del enemigo. No tenemos ninguna duda, personalmente yo no tengo ninguna duda de que Dios es justo y de que Dios es amor. Pase lo que pase, yo sé que Dios es justo y es amor. Pase lo que pase. Y yo he entendido eso, hermanos. Entonces, así yo creo que el pueblo de Dios entiende y que nuestro Dios es justo y que es amor. Y está demostrado en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, dice el comentario, al igual que hoy, el mismo principio existía en aquel entonces. Nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades pueden desprestigiarnos, no solamente a nosotros, hermanos, sino también, lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos. Eso es lo que estábamos comentando, hermanos. Nuestros errores podríamos estar desprestigiando, ¿no? A nuestro propio Dios, hermanos. Porque la gente nos está mirándonos, sabe que somos cristianos, y cuando ven el mínimo error, hermanos, ya. No solamente nosotros somos llamados la atención, sino a todos los hermanos, toda la iglesia, pues, y al mismo Dios estamos, ¿qué Dios tendrán ustedes? Así van a decir, van a hablar mal, hermanos. Nuestras malas acciones erróneas suelen tener, pues, efectos espirituales perjudiciales también para nuestro testimonio y nuestra misión, dice. Claro. Entonces, cuando hacemos mal, ya no tenemos cara para predicar, pues no. Estamos avergonzados. ¿Cómo voy a hablar ahora si he hecho esas cosas malas? ¿Qué me van a creer ya? Entonces, hermanos, hay que estar con el Señor siempre unidos. Y si hemos fallado, hermanos, hay que pedir perdón, pues incluso a las personas también, perdóname si me equivoco, hay que decir, pues, si con los hijos también hemos cometido errores, pues, hijito, perdóname, mi esposo o a quien sea, perdóname, reconocer, y así que entonces vamos a tener la buena opinión, ¿no? De la gente para poderlos predicar, ¿no? ¿Cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo? Esa es la última. No, sigue todavía, hermanos, la lección. Pero hay una pregunta. ¿Cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo? Eso, hermanos, ¿no? Tal vez hemos sido piedras de tropiezo para muchas personas que ahora no están en la iglesia. ¿Qué hacer, hermanos, frente a todo eso? ¿Qué hacer? Habrá que orar, pues, hermanos, no sé. Sí, hay que orar, hermanos, ¿no? Porque alguna vez yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Llamé la atención a un hermano, le decían, no, pero ¿cómo, hermano, no? El sábado que tú eres el líder, ¿cómo puede ser esto? Que no sé. Creo que se apartó el hermano, pues, porque le llamé la atención. Y era mi preocupación, ¿no? Por ahí. Y él se quejaba por eso, ¿no? Porque le había llamado la atención. Pero gracias a Dios,
¿no? Y yo a encontrarme con él, entonces él volvió otra vez al Señor y era un líder, pues, pero un líder correcto, pues, ¿no? Y ya, ¿no? Maduro y todo eso, ¿no? Y es a veces así, hermanos. O sea, que Dios nos utilice, ¿no? Con su Espíritu Santo, controle nuestra mente, nuestro corazón, no sé, todo, lo que hablamos y todo eso. Todo. Sí, hermano, y aquí ya estamos terminando, hermanos. A ver si falta un poquitito nada más. Termino esto y a ver, participa. Dice, el honor de Dios, hermanos, el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos, hermanos, en la perfección del carácter de su pueblo. Eso es lo que hemos comentado. El carácter de nuestro Dios lo están viéndolo como a través de ti, hermano, que estás en esta sala. Entonces, lo que ven en tu carácter, dice, ese es el carácter de Dios. O sea, como somos iglesia, nosotros parte de la iglesia, pues la gente nos mira, ahí está. Entonces, así es que es Dios. Dice. Por eso dice, el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Finalmente, ¿cómo entiendes esta importante verdad? ¿Y qué debería significar para tu vida cristiana? ¿Qué entiendes sobre esta importante verdad, hermano? ¿Y qué debería significar, hermano, para tu vida cristiana? A ver, hermano, ¿alguien quería participar ya para terminar, hermanos? Prenda su micro, hermano, hermana, que quiere participar. Hermano, justo, ¿se escucha? Ya, hermano, sí, acércate al micro nada más. Bien, hermanitos. El título de la lección de esta mañana decía, el día malo. Todos tenemos un día malo. Pablo y Silas tuvieron un día malo, estaban en la cárcel, estaban con las espaldas sangrando, los pies encadenados, pero ellos cantaban. Pero la pluma inspirada dice lo siguiente, será bueno un poquito que nos ayude a entender. Es grande la misericordiosa bondad con que el Señor nos trata. Nunca dejará ni olvidará a los que confían en Él. Si pensáramos y habláramos menos de nuestras pruebas y más de la misericordia y la bondad de Dios, nos sobrepondríamos a una buena parte de nuestras tristezas y perplejidades. Hermanos míos, que pensáis que estáis entrando en la senda tenebrosa y que tal como los cautivos de Babilonia debéis colgar vuestras arpas sobre los sauces, convirtámonos de pruebas en un canto de gozo. Podéis decir, ¿cómo puedo cantar con una perspectiva tan oscura delante de mí, con esta carga de aflicción, de dolor sobre mi alma? Pero nos ha privado las aflicciones terrenales del antiguo poderoso, nuestro amigo poderoso que tenemos en Jesús. La vida eterna de nuestro Salvador que nos proporciona un motivo constante de gratitud y alabanza. Todos tenemos, como decía al inicio, días malos. Y así, por eso se habló de Job, por eso se habló de David, por eso se habló de muchos personajes que pasaron momentos difíciles. En ese momento, ellos glorificaron a Dios. Dijo uno de ellos, si de Dios recibimos las bendiciones y las cosas malas no debemos recibir también, entonces en nuestra vida nosotros debemos hablar más de la misericordia y la bondad de Dios. Porque cuando nosotros hablamos más de las cosas malas que nos pasan, el diablo baila. El diablo, sus carcajadas ecoan en el espacio. Pero cuando nosotros glorificamos a Dios de las bondades que Dios tiene por un día más que nos da, de tanta cosa que nos ha rodeado, entonces el enemigo queda derrotado, no por nosotros, sino porque Dios nos da la fortaleza en nosotros. Cristo es el que vence en nosotros. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, sí, pues ahí está el consejo, hermanos, de que frente a la tentación, hermanos,
¿Qué debemos hacer? Alabar a Dios, hablar de las misericordias y las cosas grandes que Dios hace, ¿no? Hermano Justo, Hay esa tentación siempre de querer responder boca a boca. Sí, hermano. hermanos, buenos días. No entendí esta mañana. A ver, los días del mal. No dice días malos, ¿no? Sino los días del mal. No capé, hermano. En resumen, un minuto, hermano. Bueno, tu hermano Raúl hace esa pregunta, ¿no? Los días del mal. Entonces estamos estudiando el libro de Salmos, donde los salmistas se encuentran en los días del mal, pues, ¿no? O sea que imagínate, a ver, Raúl, te encuentras ahí esclavos, en la cárcel, te meten a la cárcel. Tal vez por tu culpa, ¿no? Por los pecados que has hecho, pues algo has hecho mal, te meten, pues. Y después te está pasando ahí pues, malas cosas en la cárcel, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, ahí están tus días malos, pues, por lo que has hecho cosas. O de repente, como Job, no has hecho nada malo, pero estás pasando, pues, días malos, ¿no? Tus hijos se han muerto todos, todo, te han robado, todo te han Pero lo que quitado. no entiendo es esa frase, ¿no? Los días del mal. No Así dice es. mis días malos, sino ahí dice los días del mal. A O ver, mi sea, hermanito. no está diciendo mis días malos, ¿no? Sino los días del mal. Ah, ¿Cómo se entiende eso, man? Bueno, Justamente, hermanos, como estamos estudiando los salmos, estamos viendo que los salmistas están hablando justamente de esos días malos que ellos están viviendo y que Ah, también ellos están cuestionándole a Dios y diciendo, Señor, ¿tú por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? No, ¿por qué? Porque la gente está hablando mal de nosotros, ¿cómo has permitido que se destruya pues el pueblo de Jerusalén? Ahora hablan mal, ¿dónde está su Dios? Nos están diciendo. Entonces, están pasando esa experiencia y nosotros estamos haciendo un análisis Hermano, de que, de que, de que, a ver, participen, hermanos, se está tratando. hermano, tal vez la pregunta de hermano Raúl se refiere al día futuro, los días del mal, o sea, los 7 plagas o más adelante. A eso podría ser para nosotros, o sea, en el tiempo presente para el futuro, ¿no? Ahí claro, podría ser. es como decir, ¿no? Los días del hermano, o sea, los días del hermano justo, o sea, los días, o sea, los días del mal está refiriéndose a alguien, ¿no es cierto?, que le pertenece ese día. O sea, algo así, ¿no? Se entiende esto, los días del mal, ¿no? O sea, directamente, a esos ver, días hermanitos, no es todos los días, ¿no? O sí, los días del mal. hermanos, buenos El días. título me gustaría, eso es lo que no entiendo, hermano. A ver, buenos días, hermanos. Si me pueden escuchar. Acérquese a su micro, hermanito, para que le escuchemos. Acérquese a Ya, su sí está micro. bien, sí, está bien. Un Me poco parece lejito. que aquí hay una pequeña confusión. Los días del mal, todos, como dijo el hermano Marcelino, todos tenemos un día del mal. Estos días del mal que el pueblo de Israel ha pasado, también lo pasamos nosotros. Tenemos que hacer un paralelismo a nuestros días también, a todos en general. ¿Quién no tiene momentos malos? A veces tenemos momentos malos porque nuestras malas decisiones que tomamos. Pedimos a Dios cosas que realmente nos convienen a nosotros y no lo que a Dios le conviene para nosotros. Por eso pasamos días malos, mis hermanos. Esto se está generalizado, es un ejemplo, así como el pueblo de Israel se alejó y vivió los días malos, los días del mal, todos tenemos un día mal por las malas decisiones, Señor. Pero lo más importante, lo más bonito, es que tenemos que reconocer y acercarnos a Dios y pedirle, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, ¿no? ¿Cuántas veces sufrimos, mis hermanos, y a veces nos lamentamos tremendamente, ¿no? Pero, ¿y qué dice Satanás? Se ríe con nosotros, pero tenemos que acercarnos a Dios, así como Job se acercó a Dios. Fíjense, Job tuvo sus días malos y luego tuvo sus días buenos, recuperó todo. Pero para eso tenemos que tener fe y tenemos que acercarnos todos los días a Dios. Mis hermanos,
usted, nosotros, todos tenemos momentos malos cuando nos apartamos de Dios. Entonces entendamos, por favor, no solo se trata que del título, ¿por qué los días malos de ellos? Porque todos pasamos momentos críticos. Porque nos Pero apartamos de Dios, hermano, mi diría no los días malos, pero acá dice los días del mal. O sea, a esto yo no entiendo, ¿no? O sea, los días malos, claro, todos tenemos, todos, pero ahí dice los días del mal, del mal. Es la misma cosa, mis hermanos. Usted tiene un día malo, es el día del mal, tuyo. ¿Por qué? Por tomar la decisión. El pueblo de Israel tuvo ese día del mal, porque tomó malas decisiones. Entonces, parece que un poquito es algo lírico, ¿no? Dice, no, pero aquí dice ya los días del mal. Es que está generalizando todos los días que estás pasando, todos los días que pasó el pueblo de Israel, nos está ejemplificando. Yo también tengo los días del mal, he tenido mis días del mal, he pasado una semana mala, he pasado una enfermedad mala, he tenido mis días del mal y cada día puedo tener ese día del mal, pero para poder soportar todo eso tengo que reconocer a Dios y tengo que acercarme a Él, así como la palabra en el versículo 9 dice, oh Dios de nuestra salvación, reconozcamos que tenemos un Dios de la salvación para soportar esos días del mal, esos días malos que he pasado. Yo tengo un Dios de mi salvación y me acerco a Él, ¿no? Y a Él le pido. Ya ves como dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estamos sufriendo? Pero acerquémonos a Dios, porque tenemos un Dios de nuestra salvación para soportar esos días del mal, mi querido hermanito. Muy bien, hermanos. Gracias por la participación, hermanos. Creo que estamos aprendiendo más, se profundiza más. Y vamos a ver, no sé, hermano Marcelino, creo que quiere hablar. Por favor, despídanos, hermano Marcelino, con la oración. Bien, hermanito. La última quiero decir, hermano Raúl. Es muy simple. Antes que entrara el pecado, los días del bien era. Ahora, los 3 capítulos de Génesis habla los días del bien. No habría presencia del pecado. Ahora, en futuro nos presentan los días del bien en Apocalipsis, los 3 últimos capítulos. Tenemos en lo futuro, vamos a tener los días del bien. Ahora, estamos viviendo a partir del pecado que entró a través de Adán, estamos viviendo en los días del mal. Y Amén, hermano, ya, ahora sí ya entendí, mi hermano. Gracias, hermano. Salmos es la mitad del libro, de toda la mitad, exactamente la mitad. Y estamos justamente explorando los días del mal. Si vas a entender de ese modo, cuando te vienen los días del mal, justamente está en su punto clímax del triunfo del enemigo, pero en ese día del mal, tú tendrás que alabar a Dios. Entonces vas a hacer recordar al demonio, tú eres un enemigo derrotado. Cristo te venció. Espero los días del bien que Cristo me dará. No por mi fuerza, sino porque Cristo lo venció. Amén, amén. Ahora sí. A ver, ¿quién va a despedir la oración? Hermana Mónica, pues, despídanos con la oración, hermana Mónica. Amén, hermano justo. Vamos a orar, queridos hermanos. Nos vamos a poner reverentes, ¿sí? Bendito Padre, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque usted ha puesto en nuestro corazón el buscarle a primera hora de la mañana, mi Señor, para poner primeramente nuestros pedidos a sus pies, nuestros agradecimientos, Señor, por todas sus bendiciones y cuidados. Y también, mi Señor, porque podemos aprender, Padre amado, de su palabra. Aprendemos, mi Señor, que no todos los días son buenos, que muchas veces el mal parece triunfar en todas partes, en todo lugar, mi Señor. Padre bendito, te rogamos que no triunfe en nuestra vida, que no seamos oprobio a tu nombre, mi Señor, que podamos exaltarte y alabarte cada día, mi Señor, que esos días en que el mal parece triunfar en nuestra vida sean llevados como viento recio, mi Señor, porque tú moras en nuestro corazón, porque tú nos libras, Padre Santo.
Perdónanos, Padre amado, porque muchas veces esos días llegan por causa nuestra, por nuestras malas decisiones, Señor. Te suplicamos, mi Dios, que nos ayudes, que nos des visión espiritual, mi Señor, para entender de dónde viene cada cosa, a no pensar que todo lo malo viene porque es una prueba, sino que también es porque nosotros lo hemos hecho, mi Señor, lo hemos decidido así. Padre Santo, ayúdanos a tomar las mejores decisiones en nuestra vida, a orar más, a estar más consagrados a ti, Padre bendito, porque solamente en ti tenemos salvación, porque solamente tú nos puedes librar de estos días, mi Señor. Padre Santo, no merecemos nada y en cambio tú nos amas tanto, tienes misericordia de cada uno de nosotros. Te suplicamos, mi Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu al retirarnos de esta plataforma, mi Señor, para que al ir a nuestros quehaceres podamos ser cartas abiertas para los demás, para que podamos ser testimonios de que a pesar de que el enemigo nos quiere tumbar, mi Señor, estamos contigo y que tú eres más fuerte, mi Señor. Y que seamos agradecidos en toda situación, mi Señor Santo, ya sea buena o mala, Padre amado. Lo rogamos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Hasta Amén, mañana, feliz Para hermanos. semana, mis hermanitos, no feliz olvidar que semana. tenemos esta reunión esta noche de buena salud. Hasta esta noche, hermanos.